Esperemos la grabación. Bien, buenos días. Nada, hoy vamos a continuar con el trabajo de estática de fluido que iniciamos el martes. Eh, Nosotros trabajamos lo que eran la presión en los fluidos y, y el principio de Pascal. Ahora lo que vamos a trabajar con el principio de Arquímedes, que es el principio de flotación, y con la parte de la presión atmosférica. Directamente voy al material. Aquí está el material. Ah, disculpen, espérense, siempre me olvida la pizarra. Aquí está el material. Aunque no voy a hablar directamente en el material, voy a hablar con otro material. Déjenme que se ponga la pizarra, denme un segundito. Ok, entonces el principio de Arquímedes es el principio que también se llama el principio de flotación. Ese principio es el que ayuda a describir cuando un objeto, un cuerpo flota en un fluido. Entonces, este principio dice así, voy a poner un poquito más grande. Este principio dice así, miren. Dice, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desplazado. Eso yo lo voy a explicar ahora, con una diapositiva. Entonces, esto que está aquí abajo es la fórmula del empuje. Si se acuerdan, en la clase anterior nosotros hablamos de que la fuerza, que es el peso, o la fuerza también, la fuerza, el peso es igual a masa por gravedad. Nosotros cambiábamos esa masa, la cambiábamos por densidad, por volumen, por gravedad. Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula que está aquí es esta que está aquí. Lo que ocurre es que aquí me dicen que esta es la densidad del líquido, el volumen donde está el líquido y la gravedad. Entonces, el empuje es una fuerza que hace el líquido hacia arriba siempre. Eso es lo que esta fórmula del empuje. Pero eso yo lo voy a explicar mejor en esta diapositiva. Se la voy a presentar. Voy a darle para abajo, de un segundito. Ok, no para abajo. Aquí. Sí. Voy a ponerla un poquito más pequeña para que la vean entera. Mírala ahí. Entonces, esto es un envase con un fluido. Vamos a suponer agua, ¿verdad? Eso es lo que uno más conoce. Eso es, vamos a suponer, una cubeta con agua. Y esto que está aquí es una pelota, no sé, como sea, pero una pelota, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es soltar la pelota hacia el fluido. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ocurre lo siguiente. Cuando yo suelto la pelota en el fluido, según Arquímedes, el fluido que debería estar aquí en la pelota, o sea, en la pelota no, disculpe, donde está la pelota. El fluido donde está la pelota es un fluido del mismo tamaño, mismo volumen que la pelota. Eso es lo que quiere decir. Pero ese líquido es un líquido que se mueve de aquí hacia algún sitio. Entonces, ese líquido, ¿qué ocurre? Cuando ustedes introducen hielo en un vaso, cuando ustedes introducen algo en un líquido, ¿qué ocurre con el líquido? El líquido lo que hace es que sube desde el nivel que estaba al principio y ahora tiene otro nivel, ¿verdad? Porque por eso es que cuando ustedes le echan hielo a un vaso de agua, el agua se puede rebosar. Y eso es porque el líquido que estaba aquí en el hielo ahora se movió para otro sitio. Entonces, ese líquido que sobresale es el que se llama líquido desplazado. Y ese líquido
es el que hace una fuerza de desplazamiento, o una E, la fuerza de desplazamiento. Entonces, ese líquido que se desplaza lo modela esta fórmula, que esa fue la del empuje, la del empuje. Entonces, voy para abajo. Un segundito. Aquí, esto. Déjame poner un poquito más grande. Ok. Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Que cuando yo suelto la pelota, que tiene un peso, míralo ahí, el peso de la pelota que siempre va para abajo, el líquido que se desplaza hace un empuje hacia arriba, contraria al peso de la pelota. Y esto es lo que me define lo siguiente. Si el peso de la pelota es mayor al empuje del agua, eso significa que la pelota va a llegar hasta el fondo, ¿verdad? Porque si el peso de la pelota es mayor, el líquido va a seguir, sube, pero la pelota, ¿qué ocurre? Llega hasta el fondo. Ahora, si el peso de la pelota y el empuje del líquido son iguales, entonces la pelota se queda flotando, ¿verdad? Donde sean iguales, ¿verdad? Se queda flotando, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Ok. Ahora, si el empuje es mayor que el peso, ¿qué ocurre con la pelota? La pelota, ¿y qué hace? Sube arriba. O sea, sube. ¿Por qué sube? Porque el líquido está empujando la pelota más que su peso. Entonces, por eso sube. Ahora, cuando la pelota llega aquí arriba, llega un momento de que tanto el empuje como el peso son igual. Y por eso es que la pelota puede flotar arriba. ¿Me entendieron? Por eso es que esto se le llama el principio de flotación. Porque el mismo Arquímedes lo dice cuando un objeto va a llegar hasta el fondo, cuando va a flotar entre el fluido o cuando va a flotar arriba del fluido. Por eso es que también hay algunos cuerpos que sobresalen más arriba que abajo. O sea, miren como la pelota. Yo puse una pelota, ¿verdad? Donde sobresale más arriba, ¿verdad? Vamos a suponer esto, sobresale más. Miren. Pero vamos a suponer que yo tengo otra pelota que sobresale más abajo. Así. Lo que ocurre es que esta pelota es menos pesada que esa. Y esto ocurre cuando tiene su mayor masa arriba para hacer el equilibrio, ¿verdad? Y pasa así porque aquí tiene la mayor masa abajo para que mantenga el equilibrio, ¿verdad? Entonces ese es el principio de Arquímedes, tan fácil como ustedes lo ven. Y tiene la fórmula del empuje, ¿verdad? Densidad por volumen por gravedad. Ahora bien, esto me ayuda a mí a entender el asunto porque un barco puede flotar y no hundirse. Pero esto del barco también tiene que ver con la forma como está construido. ¿Vieron? O sea, tampoco no es una cosa de que si yo construyo cualquier barco, no se van a hundir. No, es también la forma. Entonces, primero, el barco se mantiene arriba porque el empuje del agua, o sea, el empuje es mayor al peso del barco. Y ustedes dirán, cónchale, lo que pasa es que un barco pesa mucho, ¿no? Eso no importa. El agua lo puede mantener arriba. Ahora bien, eso tiene que ver primero con el volumen donde está el barco. Si el barco tuviera en la bahía donde la profundidad es menor, significa que el volumen va a ser menos. Y según la fórmula de ahorita, esta, esta, si el volumen es menor, ¿qué ocurre con la fuerza de empuje? También va a ser menor. Entonces, si el barco está en la bahía, eso significa que el barco se va a hundir y va a chocar en la parte de abajo.
¿Por qué? Porque hay menos volumen. Pero si el barco está no profundo, el volumen es mucho mayor, la profundidad es mucho mayor, entonces el barco se va a mantener mejor a flote. Entonces, por eso es que ustedes lo pueden comprobar en una cubeta grandota, en una cubeta de agua y una cubetica. Si ustedes tienen un barco de juguete, vamos a suponer que ustedes tienen mucha agua aquí y aquí tienen poca. Si ustedes agarran el barco de juguete y lo ponen aquí y lo ponen aquí también, se van a dar cuenta que el barco en la cubeta pequeña se va a hundir un poquito más que la cubeta grande, porque en la cubeta grande hay mayor volumen y en la cubeta pequeña hay menor volumen. Entonces el barco se va a hundir un poquito más en la cubeta menor, en la cubeta pequeña porque hay menor volumen. También el barco se mantiene a flote por la forma de abajo, por la forma. Miren cómo es la forma de los barcos, así. Todos los barcos tienen esa forma. Y eso es porque el agua cruza de esta forma. Y esa forma de ese barco lo que hace es que el empuje del agua se maximice, o sea, que sea mayor el empuje del agua con esa forma que tienen los barcos. Todos los barcos tienen esa forma, allá abajo. Ahora, los barcos más grandes tienen esa forma y aparte de eso, tienen esta parte más grande todavía. Esta parte la tiene más grande. ¿Por qué? Porque es maximizar el empuje. Si el barco es muy pesado, significa que necesita un empuje del agua muy grande. Entonces, esto también ayuda. Si ustedes hacen un barco donde la parte de abajo es plana, eso no maximiza muy bien el empuje del agua y fácilmente ese barco se puede hundir. Claro, no significa que no flota, flota, pero fácilmente cuando ustedes le ponen un peso, el barco lo que hace es que baja y se hunde. ¿Entendieron? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el principio de flotación o el principio de Arquímedes, el principio de Arquímedes que eso es. Muy bien. Entonces, ahora vamos con la otra parte que tiene que ver con la presión atmosférica. Mírenlo aquí. Aquí abajo, la presión de los gases, la presión atmosférica. ¿Qué es esto de presión atmosférica? Oh, miren lo que ocurre. La presión atmosférica es el peso que tiene la atmósfera sobre la Tierra y por consiguiente sobre nosotros también. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que el peso es igual a masa por gravedad. O sea, todo lo que tenga masa tiene un peso. Eso es lo que quiere decir esa fórmula. Y recuerden que en el aire hay partículas. Las partículas que están en el oxígeno, en el hidrógeno, ¿se acuerdan, verdad? Estas partículas tienen masa, significa que tienen peso. Y si nosotros estamos en el aire, si nosotros estamos respirando el aire, eso significa que también ese peso de las partículas está sobre nosotros. Por eso es el asunto de la presión arterial. Algunos no saben muy bien eso. Pero la presión arterial tiene que ver mucho con la presión atmosférica. Si nosotros estamos en un sitio muy alto, donde la presión atmosférica es menos o más, ¿verdad? Porque eso va a depender de lo que yo le voy a decir ahorita. La presión arterial de nosotros cambia. Por eso es que nosotros, cuando estamos en un avión a 5.000 pies de altura, no podemos salir. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica en ese sitio, 5.000 metros de altura, es diferente a la presión atmosférica aquí. Y nosotros podemos fácilmente, no podemos morir. Bueno, fácilmente no. En realidad pasa eso. Porque la presión arterial de nosotros cambia. ¿Me entendieron? Entonces, esta presión atmosférica es el peso que tiene la atmósfera sobre nosotros. Ahora bien, ¿quién calculó esto? Bueno, el que calculó la presión atmosférica se llama Torricelli, él un italiano, un científico italiano, que lo calculó de la siguiente forma. Miren, yo se lo voy a mostrar aquí en la diapositiva. Miren, él tomó un tubito, de esos tubitos que son como de ensayo, ¿verdad? Ustedes lo conocen.
que tienen una abertura aquí y aquí no. ¿Verdad? El tubito tiene 1 metro de altura, 1 metro de longitud, disculpe, 1 metro de longitud. Entonces, él tomó un envase con mercurio, y pasó lo siguiente. Él, disculpe, él puso el tubito en el envase con mercurio, sabiendo, claro, aquí está la abertura, ¿verdad? Entonces el mercurio de una vez subió por aquí, subió por ahí. ¿Y por qué? Lo que ocurre es que recuerden que la presión atmosférica es el peso del aire, significa que el peso del aire empuja al mercurio así, y el mercurio necesita un lugar para escaparse. Entonces el mercurio lo que hace es que sube por aquí. Y míralo ahí. Entonces, después de un determinado tiempo, el mercurio se mantiene a 0.76 metros o 760 milímetros de altura con relación al tubito. Entonces, él lo que hizo fue que tomó esa relación y dijo, ok, esta es la altura que toma la presión de la atmósfera, la presión atmosférica. Y lo que hizo fue que tomó la fórmula de la presión. ¿Se acuerdan que esto fue lo que, esa es la fórmula eh, fundamental de la hidrostática, que decía altura por densidad por gravedad? Y que él dijo, bueno, la presión del mercurio en el tubito es igual a la altura, que son 0.76 metros, por la densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del mercurio. Y la gravedad, que son 9.8. Él lo multiplicó y encontró esto. Esta es la presión del mercurio en ese tubito, que son 101.325 pascal. Recuerden que el pascal es la unidad de medida del mercurio, de la presión. Entonces, lo que hizo fue que dijo que esa presión representa la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, como son gases, él lo que hizo fue que inventó, si podemos decir que inventó, la unidad de presión atmosférica, que es atmósfera, ATH. O sea, una atmósfera es lo mismo que decir 101.325 pascal. Entonces ahí tenemos la unidad de la atmósfera, o sea, una atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, 7 atmósferas. Eso significa presión atmosférica. Entonces, eso significa 760 milímetros de mercurio en el experimento de Torricelli. Entonces, eso lo vamos a ver en los ejercicios. Cuando le hable de atmósfera, yo le voy a estar hablando de presión atmosférica o presión de gases, porque también los gases se miden en presión atmosférica. Pero el pascal es la unidad fundamental de presión, y la atmósfera es la unidad fundamental de presión atmosférica. Okay. Entonces, eso era lo que yo tenía que contarle sobre la presión atmosférica. Claro, esto lo dice aquí en el material, pero quería mostrárselo mejor en la diapositiva, porque era más fácil de identificar ahí. Ok, vamos a ver. Preguntas, si tienen sobre esto. Vamos a ver, curiosidad. Me faltan 5 minutos. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. Muy bien. Entonces, voy a cortar la grabación.